El tren se detuvo en una estación olvidada y dejó a 5 niños solos en el andén. Nadie los quiso. Nadie los miró. Todos pasaron de largo, hasta que una mujer bajó del último vagón. Ella no podía tener hijos. Ellos no tenían a nadie. Lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. ¿Puede el destino unir lo que la vida rompió? Quédate, porque esta historia es un viaje de abandono, amor y redención. Y te prometo que al final entenderás por qué a veces las familias más verdaderas no nacen de la sangre, sino del coraje de quedarse cuando todos los demás se van. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. El silbido del tren rasgó el silencio de la mañana como un cuchillo oxidado. Era el año de 1892. Y la estación de San Jacinto del Valle no era más que un andén de madera carcomida, un tejado de lámina que goteaba en las lluvias, y un letrero descolorido que apenas se leía entre el polvo y el abandono. El tren de las 11 llegaba todos los martes. Traía sacos de harina, herramientas, cartas que nadie esperaba. Y de vez en cuando, algún viajero perdido que se bajaba por error y volvía a subir antes de que las ruedas comenzaran a girar de nuevo. Pero aquel martes de octubre, el tren trajo algo distinto. 5 niños bajaron del vagón de carga. El mayor, un muchacho de 12 años con el rostro endurecido y los ojos hundidos, sostenía de la mano a una niña de apenas 3. Detrás venían 2 gemelos de 8 años idénticos hasta en la manera de temblar. Y una niña de 6 que abrazaba contra su pecho un muñeco de trapo sin cabeza. No traían maletas, no traían abrigos, solo llevaban la ropa que vestían. Camisas raídas, pantalones remendados, vestidos que alguna vez tuvieron color. Y en los ojos, ese brillo húmedo de quien ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. Si alguna vez has sentido que el mundo te ha dado la espalda, entonces conoces esa mirada. El jefe de estación, don Fermín, salió de su caseta con el ceño fruncido. Miró a los niños como quien mira una plaga de langostas. ¿Y estos?, preguntó al conductor que bajaba para estirar las piernas. El conductor se encogió de hombros. Los subieron en Piedras Negras. Los padres murieron en el derrumbe de la mina. No tienen a nadie. El capataz dijo que los mandaran al sur, que allá hay un orfanato. Don Fermín escupió al suelo. Aquí no hay ningún orfanato. Pues aquí se bajan, respondió el conductor. Yo solo sigo órdenes. El tren silbó de nuevo. Las ruedas comenzaron a girar. Y en menos de un minuto la máquina de hierro desapareció entre la neblina de la mañana, dejando atrás solo humo, silencio, y 5 niños que miraban el horizonte sin entender por qué el mundo los había abandonado. Tomás el mayor apretó la mano de su hermana pequeña. «No llores, Lucía», susurró. «Yo te cuido». Pero su voz temblaba, y en el fondo de su pecho, donde guardaba todo el miedo que no podía mostrar, sabía que aquella promesa pesaba más que cualquier montaña. Don Fermín los miró con desprecio. «No pueden quedarse aquí. Esto es una estación, no una casa de caridad». «¿A dónde vamos?», preguntó Marcos, uno de los gemelos. «Eso no es mi problema». El viejo regresó a su caseta y cerró la puerta de un golpe. Los 5 niños se quedaron solos en el andén, con el viento helado de octubre metiéndose entre las costuras de su ropa y el sol ocultándose detrás de nubes grises que prometían tormenta. Pasaron las horas. Algunos pasajeros que aguardaban el próximo tren los miraron de reojo. Nadie se acercó. Nadie preguntó sus nombres. Una mujer elegante con sombrero de plumas se cubrió la nariz con un pañuelo de seda al pasar junto a ellos, como si el olor de la pobreza fuera contagioso. Un comerciante gordo murmuró a su esposa: «Seguro son hijos de criminales. Mira esas caras». Su esposa asintió con repugnancia. «No los mires, querido. No vaya a ser que pidan limosna. ¿Alguna vez has sido invisible para el mundo? ¿Alguna vez has necesitado ayuda y nadie se detuvo?» Entonces sabes lo que esos niños sintieron en ese andén. Los gemelos Marcos y Mateo tenían hambre. No habían comido desde el día anterior. El estómago les rugía como un animal herido, pero ninguno se atrevió a pedir nada.
Habían aprendido que la gente no daba nada sin exigir algo a cambio. Catalina, la niña de 6 años, abrazaba a su muñeco sin cabeza con desesperación. Aquel trapo sucio era lo único que le quedaba de su madre. Lo había cosido ella misma con tela de un vestido viejo. 2 noches antes de que la mina se derrumbara. Mamá dijo que este muñeco me protegería. Susurró Catalina a nadie en particular. Pero no protegió a mamá. Tomás se arrodilló junto a ella. Mamá está en el cielo, y desde allá nos ve, nos cuida. Entonces, ¿por qué tenemos frío? ¿Por qué tenemos hambre? Tomás no supo qué responder. A los 12 años, ya había aprendido que algunas preguntas no tienen respuesta, que el mundo no es justo, que los niños huérfanos valen menos que el ganado, y que la única manera de sobrevivir era volverse invisible. La tarde cayó sobre San Jacinto del Valle como una losa de piedra. El cielo se tiñó de gris oscuro, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el andén. Los niños se refugiaron bajo el tejado de la estación acurrucados unos contra otros para darse calor. Don Fermín salió una vez más. «Largo de aquí. Viene otro tren, y no quiero que los pasajeros vean este espectáculo». «¿A dónde vamos?», preguntó Tomás con la voz quebrada. «Al infierno si quieren. A mí me da igual». Los 5 niños caminaron bajo la lluvia hasta un árbol cercano. No ofrecía mucha protección, pero era mejor que nada. Se sentaron entre las raíces temblando mientras el agua les empapaba la ropa y les calaba los huesos. Lucía, la más pequeña, comenzó a toser. Una tos seca, profunda, que le sacudía el cuerpecito como una hoja en el viento. «Está ardiendo», dijo Mateo tocándole la frente. «Tiene fiebre». Tomás se quitó su camisa y cubrió a su hermana con ella. Él se quedó con el torso desnudo, sintiendo el frío clavársele en la piel como 1000 agujas. Pero no le importaba. Lucía era su responsabilidad. Lucía era lo único que le quedaba de su madre. La noche llegó sin piedad. El viento aulló entre los árboles y la lluvia no cesó. Los 5 niños permanecieron despiertos, temblando, rezando en silencio a un Dios que parecía haberlos olvidado. A la mañana siguiente, cuando el sol asomó tímidamente entre las nubes, Tomás despertó con la espalda entumecida y el cuerpo helado. Miró a sus hermanos. Marcos y Mateo dormían abrazados. Catalina murmuraba en sueños aferrada a su muñeco. Y Lucía respiraba con dificultad. Sus labios estaban azules, su frente ardía como una brasa. «¡Ayuda!», susurró Tomás. Pero nadie escuchó. «¡Ayuda!», gritó más fuerte. Su voz se perdió en el viento. Se levantó tambaleándose y corrió hacia la estación. Don Fermín estaba barriendo el andén con desgano. «Mi hermana está enferma. Necesita un doctor». El viejo ni siquiera levantó la vista. «Aquí no hay doctor. El más cercano está a 2 días de camino. Se va a morir. Todos nos morimos, muchacho. Unos antes, otros después. Slow». Tomás sintió que algo se rompía dentro de él. Una rabia oscura. Una desesperación tan profunda que le nubló la vista. Quiso gritar, golpear, destrozar todo a su alrededor. Pero no lo hizo. Porque sabía que nadie vendría a ayudarlos. Porque sabía que en aquel mundo cruel, los huérfanos no valían nada. Regresó junto a sus hermanos con las manos vacías y el corazón destrozado. Se arrodilló junto a Lucía y le acarició el cabello húmedo. «No te mueras», susurró. «Por favor, no te mueras». Fue entonces cuando escuchó el silbido del tren. El de las 11 había llegado. Tomás lo miró sin esperanza, convencido de que traería más indiferencia, más desprecio, más dolor. Pero aquel tren traía algo distinto. Una mujer bajó del último vagón. Era delgada, de cabello castaño recogido en un moño sencillo, vestida con un traje de viaje color gris que había conocido mejores tiempos. Su rostro, pálido y cansado, mostraba las huellas de un dolor antiguo, de esos que se instalan en el alma y ya nunca se van.
Cargaba una maleta pequeña y un bolso de mano. Caminaba con la espalda recta pero los hombros hundidos, como quien lleva un peso invisible. Sus ojos de un verde profundo como los bosques después de la lluvia miraban al frente sin ver realmente nada. Se llamaba Elena Montero. Tenía 32 años y venía huyendo. No huía de la ley ni de un marido violento. Huía de la lástima, de las miradas compasivas de sus vecinas, de los susurros que la seguían por las calles de la ciudad. Pobrecita, 3 abortos y ningún hijo. Su marido hizo bien en dejarla. ¿Para qué sirve una mujer que no puede dar hijos? Su esposo Rodrigo la había abandonado 6 meses atrás. Se fue con una viuda joven que ya estaba embarazada antes de que el divorcio fuera oficial. La casa que compartían fue vendida, el dinero dividido, y Elena se quedó con nada más que una maleta, un bolso, y la certeza de que su cuerpo era una tumba donde morían todos los sueños. Si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, que tu único propósito había fracasado, entonces conoces el vacío que Elena llevaba dentro. Había tomado el tren hacia el sur sin saber exactamente a dónde iba. Tenía una tía lejana en algún pueblo perdido, una mujer a quien no había visto en 20 años, pero que según las cartas antiguas que encontró entre las cosas de su madre, vivía cerca de San Jacinto del Valle. Bajó del vagón con el corazón vacío y los ojos secos. Había llorado tanto en los últimos meses que ya no le quedaban lágrimas. Se sentía hueca, como una cáscara de nuez flotando en un río sin rumbo. Entonces los vio. 5 niños acurrucados bajo un árbol, empapados, temblando. El mayor sin camisa abrazando a una niña pequeña que tosía sin parar. Los gemelos con los ojos cerrados exhaustos. Y una niña que murmuraba palabras sin sentido a un muñeco sin cabeza. Elena se detuvo en seco. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Los sonidos del tren, las voces de los pasajeros, el viento, la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. Todo desapareció. Solo existían esos 5 niños. Y el latido de su propio corazón, que por primera vez en meses pareció despertar de un largo sueño. Caminó hacia ellos sin pensarlo. Sus pies la llevaron como si tuvieran voluntad propia. Se arrodilló junto al muchacho que abrazaba a la niña enferma. ¿Qué pasó?, preguntó con voz suave. Tomás la miró con desconfianza. Había aprendido a no confiar en los adultos. Pero algo en los ojos de aquella mujer lo hizo dudar. No había desprecio en su mirada. No había asco ni lástima falsa. Había algo que él no supo nombrar. Algo que se parecía al reconocimiento. Como si ella también supiera lo que era estar solo en el mundo. «Mi hermana está enferma», dijo Tomás. «Nadie quiere ayudarnos». Elena tocó la frente de Lucía. Ardía. La niña respiraba con dificultad. Cada inhalación, un pequeño gemido de dolor. «Hay que llevarla adentro», dijo Elena. «Necesita calor y medicina. El jefe de estación no nos deja entrar». Elena se levantó. Sus ojos, que un momento antes estaban vacíos, ahora brillaban con una determinación que ella misma no reconocía. Caminó hacia la caseta de don Fermín y golpeó la puerta con fuerza. El viejo abrió con fastidio. «¿Qué quiere?» «Esos niños necesitan refugio. La pequeña está enferma. No es mi problema». Elena lo miró fijamente. «Lo será cuando esa niña muera en su andén, y todo el pueblo sepa que usted no hizo nada para evitarlo». Don Fermín palideció. No por compasión, sino por miedo. Las habladurías podían destruir a un hombre en aquellos pueblos pequeños. «Está bien», gruñó. «Pueden quedarse en el almacén, pero solo una noche. Y si roban algo, los denuncio». Elena no respondió. Regresó junto a los niños y con ayuda de Tomás llevó a Lucía hasta el almacén. Era un cuarto pequeño lleno de cajas y sacos, pero estaba seco y había una estufa de leña en una esquina. Encendió el fuego con las manos temblorosas. No sabía qué estaba haciendo ni por qué. Solo sabía que no podía alejarse,
que aquellos 5 niños, abandonados por el mundo igual que ella, necesitaban algo que el mundo les había negado. Alguien que los viera. Alguien que se quedara. Pasó la noche entera cuidando a Lucía. Le bajó la fiebre con paños húmedos. Le dio de beber agua tibia con miel que consiguió de una vendedora del pueblo, a cambio de un broche que había sido de su madre. Cantó canciones de cuna que recordaba de su infancia mientras los otros 4 niños dormían acurrucados en un rincón. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosa, Lucía abrió los ojos. Su fiebre había bajado. Su respiración era normal. Y lo primero que vio fue el rostro de Elena iluminado por la luz del nuevo día. ¿Eres un ángel?, preguntó la niña con voz ronca. Elena sonrió por primera vez en meses, no pequeña. Soy solo una mujer. Slow. Pero Tomás, que había permanecido despierto toda la noche observándola, sabía que eso no era cierto. Aquella mujer era mucho más que eso. Y algo en su corazón, ese corazón endurecido por el dolor y la pérdida, comenzó a ablandarse, como la tierra después de la lluvia, como el hielo bajo el sol de primavera. Por primera vez desde que sus padres murieron, Tomás sintió algo que había olvidado: esperanza. La mañana trajo consigo un sol tibio que se colaba entre las rendijas del almacén dibujando líneas de luz sobre los rostros dormidos de los niños. Elena no había pegado los ojos en toda la noche, pero no sentía cansancio. Sentía algo distinto, algo que no podía nombrar, pero que latía en su pecho como un segundo corazón. Don Fermín apareció a las 8 en punto con el ceño fruncido. Se acabó el tiempo. Tienen que irse. Elena se levantó despacio. Los huesos le crujían por haber pasado la noche en el suelo, pero su mirada era firme. ¿A dónde quiere que vayan? Son niños. Están solos. Eso no es asunto mío. Pueden ir al orfanato de la capital. ¿Y cómo llegan hasta allá? Caminando, don Fermín se encogió de hombros con una indiferencia que a Elena le heló la sangre. No sé ni me importa. Solo sé que aquí no pueden quedarse. Elena miró a los niños. Tomás estaba despierto observándola con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. Los gemelos se desperezaban en un rincón frotándose los ojos. Catalina abrazaba a su muñeco con fuerza como si temiera que alguien se lo arrebatara. Y Lucía, la pequeña Lucía, dormía con la respiración tranquila, ajena al mundo cruel que la esperaba afuera. Algo se movió en el interior de Elena, algo antiguo y profundo, enterrado bajo capas de dolor y resignación, algo que creía muerto. Yo me hago cargo de ellos. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Don Fermín la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Usted? ¿Una mujer sola con 5 mocosos que no son suyos? Sí. Yo. Tiene casa. Tiene dinero. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Elena no tenía nada de eso. Tenía una maleta con ropa gastada, un bolso con algunas monedas y la dirección de una tía que tal vez ni siquiera la recordaba. Pero tenía algo más, algo que el viejo jefe de estación nunca entendería. Tenía un vacío en el pecho que llevaba años esperando ser llenado. Sé perfectamente lo que digo, respondió con voz clara. Ahora sí me disculpa. Tengo que buscar un lugar donde vivir. Salió del almacén con la espalda recta y el mentón alto. Los niños la siguieron en silencio, como patitos detrás de su madre. Tomás cargaba a Lucía en brazos. Los gemelos caminaban de la mano. Catalina arrastraba su muñeco por el suelo polvoriento. ¿Alguna vez has tomado una decisión que no tenía sentido, pero que sabías en tu corazón que era la correcta? A veces el destino no nos pide que pensemos. Nos pide que actuemos. El pueblo de San Jacinto del Valle no era más que un puñado de casas de adobe agrupadas alrededor de una plaza polvorienta. Había una iglesia con el campanario torcido, una tienda de abarrotes con las ventanas sucias, una cantina de la que salían voces de borrachos a pesar de la hora temprana, y un pozo de agua en el centro de la plaza, donde unas mujeres lavaban ropa mientras murmuraban entre ellas.
Elena caminó hacia las mujeres con los niños a su espalda. Las conversaciones se detuvieron en seco. 5 pares de ojos la examinaron de arriba a abajo, evaluando su ropa, su maleta, su rostro cansado y sobre todo a los 5 niños harapientos que la seguían como sombras. «Buenos días», saludó Elena. «Estoy buscando la casa de Soledad Montero. Me dijeron que vive por aquí». Las mujeres intercambiaron miradas, una de ellas, la más vieja con el rostro surcado de arrugas y las manos deformadas por el trabajo, respondió con voz rasposa. «Doña Soledad murió hace 2 años. Su casa está abandonada». Al final del camino de tierra pasando el arroyo seco, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su única esperanza, su único plan, acababa de desmoronarse como un castillo de arena. «¿Y quién heredó la casa?», preguntó con un hilo de voz. «Nadie. No tenía familia. Bueno, decía que tenía una sobrina en la ciudad, pero nunca vino a reclamar nada». Elena tragó saliva. «Esa sobrina soy yo». Las mujeres la miraron con una mezcla de desconfianza y curiosidad. La vieja entrecerró los ojos. «Tú eres la sobrina de Soledad. Ella hablaba de ti. Decía que eras la hija de su hermana menor, la que se fue a la capital y nunca volvió. Mi madre murió hace 5 años. Entonces, esa casa es tuya», dijo la vieja con un encogimiento de hombros. «Pero te advierto, está en ruinas. Nadie la ha tocado desde que Soledad se fue». Elena asintió lentamente. Una casa en ruinas era mejor que nada. Era un techo. Era un comienzo. «¿Y esos niños?», preguntó otra de las mujeres, una mujer robusta con delantal manchado de harina. «Son tuyos». Elena miró a los 5 pequeños que esperaban detrás de ella. Tomás con su mirada desafiante y protectora. Marcos y Mateo idénticos y silenciosos. Catalina con su muñeco roto. Lucía todavía débil recostada contra el hombro de su hermano mayor. «Sí», respondió sin dudar. «Son míos». Las mujeres murmuraron entre ellas. Algunas sacudieron la cabeza con desaprobación. Otras la miraron con algo que podría haber sido compasión o burla. Era difícil saberlo. Elena no les prestó atención. Tomó la mano de Catalina, que era la que estaba más cerca, y comenzó a caminar hacia el camino de tierra que llevaba al arroyo seco. La casa de su tía Soledad estaba exactamente como habían dicho, en ruinas. El techo de tejas tenía varios agujeros por donde se colaba el cielo. Las paredes de adobe estaban agrietadas y cubiertas de musgo. La puerta colgaba de una sola bisagra chirriando con el viento. El jardín, que alguna vez debió ser hermoso, era ahora un mar de maleza y espinas. Pero Elena no vio las ruinas. Vio potencial. Vio paredes que podían repararse. Un techo que podía arreglarse. Un jardín que podía limpiarse. Vio un hogar. «Es horrible», dijo Mateo. «Es perfecta», respondió Elena. Los niños la miraron como si hubiera perdido la razón. Pero Tomás, que había aprendido a leer a las personas para sobrevivir, vio algo en los ojos de aquella mujer extraña. Vio determinación, vio fuerza, vio algo que él había perdido la noche que la mina se tragó a sus padres. Fe en el futuro. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó Lucía con voz ronca. Elena se arrodilló frente a ella y le apartó un mechón de cabello de la cara. «Sí, pequeña, vamos a vivir aquí. Y vamos a convertir esta casa vieja en un hogar». «¿Qué es un hogar?», preguntó Lucía. «Slow». La pregunta tan simple y tan devastadora golpeó a Elena en el pecho como un puño. Una niña de 3 años que no sabía qué era un hogar. Una niña que solo conocía el miedo, el hambre, el abandono. «Un hogar», dijo Elena con la voz temblándole. «Es un lugar donde siempre hay alguien esperándote, donde nunca tienes que tener miedo, donde te quieren, aunque no seas perfecta». Lucía pareció pensar en esas palabras, luego sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina, la primera que Elena le había visto. «Entonces, nunca he tenido un hogar». «Ahora lo tienes», dijo Elena. «Ahora lo tenemos todos». No sabía cómo lo haría. No tenía dinero. No tenía experiencia. No tenía nada más que una casa en ruinas
y 5 niños que no eran suyos. Pero en ese momento, arrodillada frente a una niña que había conocido más dolor en 3 años que muchos adultos en toda su vida, Elena hizo una promesa silenciosa. Los protegería, los cuidaría, les daría todo lo que el mundo les había negado, aunque le costara la vida. Las primeras semanas fueron las más difíciles. La casa necesitaba reparaciones urgentes y Elena no tenía dinero para pagarlas. Vendió el único anillo que le quedaba, una alianza de oro que su esposo le había dado el día de su boda, y que guardaba más por costumbre que por sentimentalismo. Con ese dinero compró herramientas básicas: clavos, tablas, sacos de cal para tapar las grietas. Trabajaba de sol a sol. Se levantaba antes del amanecer para encender el fuego y preparar el desayuno con lo poco que tenía. Luego pasaba el día reparando el techo, reforzando las paredes, limpiando el jardín de maleza. Por las noches, cuando los niños dormían, cosía ropa vieja para convertirla en sábanas, cortinas, manteles. Sus manos, que antes eran suaves y delicadas, se llenaron de callos y cortaduras. Su espalda dolía constantemente. Perdió peso que no tenía para perder, pero no se quejaba. Cada clavo que hundía en la madera, cada grieta que tapaba, cada espina que arrancaba del jardín, era un paso más hacia algo que había dejado de soñar. Un propósito. Tomás fue el primero en ofrecerse a ayudar. Al principio Elena se negó. «Eres un niño. Los niños deben jugar, no trabajar». Pero Tomás insistió con esa terquedad silenciosa que lo caracterizaba. «No soy un niño, soy el mayor. Y mi padre me enseñó a trabajar la madera antes de morir». Elena lo miró largamente. Vio en sus ojos la necesidad de ser útil, de sentirse valioso, de demostrar que merecía el techo que ella le estaba dando. Y entendió que negarle eso sería hacerle más daño que bien. «¿Está bien?», dijo finalmente. «Pero trabajamos juntos. Y descansas cuando yo te lo diga». Así comenzó una rutina que pronto incluyó a todos. Tomás ayudaba con las reparaciones. Los gemelos Marcos y Mateo se encargaban de traer agua del pozo y leña del bosque. Catalina barría y limpiaba lo que podía con sus manos pequeñas. Y Lucía, aunque todavía débil, ayudaba a Elena en la cocina, revolviendo la olla o cortando verduras bajo su supervisión. Trabajaban en silencio la mayor parte del tiempo. No era un silencio incómodo, sino uno de esos silencios que surgen cuando las palabras sobran. El silencio de quienes comparten un mismo esfuerzo, un mismo sueño, aunque ninguno lo dijera en voz alta. El pueblo los observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Las mujeres del pozo murmuraban cada vez que Elena pasaba. «¿Quién se cree que es?», decía una. «Llega de la nada con 5 mocosos y pretende instalarse como si fuera dueña del lugar». «Es la sobrina de Soledad», respondía otra. «Tiene derecho a esa casa. Pero esos niños no son suyos. Mira cómo la llaman señora en lugar de mamá. Seguro los robó de algún lado». Las habladurías llegaban a oídos de Elena, pero ella las ignoraba. Había aprendido a no darle importancia a las palabras de quienes no la conocían. Lo único que importaba era sobrevivir y hacer que aquellos 5 niños sobrevivieran con ella. Un mes después de su llegada, la casa comenzó a parecerse a un hogar. El techo ya no goteaba. Las paredes estaban pintadas de un blanco desigual pero limpio. El jardín, aunque todavía silvestre, tenía un pequeño huerto donde crecían tomates, calabazas y hierbas aromáticas. Pero el dinero se acababa y el invierno se acercaba. Elena buscó trabajo en el pueblo, pero nadie quería contratar a una forastera. La tienda de abarrotes ya tenía dependiente. La cantina no contrataba mujeres. El único trabajo disponible era lavar ropa ajena en el río, pero pagaban tan poco que apenas alcanzaba para comprar pan. Una noche, mientras los niños dormían, Elena se sentó junto al fuego y lloró. Por primera vez desde que había llegado a San Jacinto del Valle. Lloró de frustración, de miedo, de agotamiento. Lloró porque no sabía cómo iba a alimentar a 5 bocas cuando ella misma se estaba muriendo de hambre. Lloró porque había prometido protegerlos y sentía que estaba fallando. No supo que Tomás estaba despierto.
observándola desde su rincón. A la mañana siguiente, el muchacho desapareció al amanecer. Elena lo buscó por toda la casa, por el jardín, por el camino hacia el pueblo. No lo encontró. El miedo le estrujó el estómago. ¿Y si se había ido? ¿Y si había decidido que estar solo era mejor que estar con una mujer que no podía cuidarlo? Tomás regresó al mediodía, con un conejo muerto colgando de la mano y una bolsa de papas al hombro. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Elena con el corazón todavía acelerado. Cacé el conejo en el bosque, las papas me las regaló don Julián, el del rancho grande. Le ayudé a reparar una cerca y dijo que podía volver mañana. Elena no supo qué decir. Quiso reprenderlo por haberse ido sin avisar. Quiso abrazarlo por haber vuelto. Quiso llorar de nuevo, pero esta vez de alivio, de gratitud, de algo que se parecía peligrosamente al amor. No vuelvas a irte sin decírmelo, dijo finalmente. Me asusté. Tomás bajó la mirada. Lo siento. Solo quería ayudar. Lo sé. Y te lo agradezco. Pero somos una familia ahora. Y las familias no se desaparecen sin avisar. Familia, repitió Tomás como si la palabra fuera extraña en su boca. Familia, confirmó Elena. Slow. El muchacho la miró largamente. Luego, por primera vez desde que lo conocía, Elena vio algo cambiar en sus ojos. El muro de desconfianza que siempre había estado ahí pareció agrietarse, aunque fuera solo un poco. Está bien, dijo Tomás. Familia. Esa noche, cenaron estofado de conejo con papas. Fue la mejor cena que habían tenido en semanas. Los niños comieron hasta hartarse riendo y hablando con la boca llena, como si el mundo no fuera un lugar cruel, como si siempre hubieran tenido un plato caliente esperándolos. Elena los observó con una sonrisa cansada pero genuina, y supo en ese momento que haría cualquier cosa por mantener aquella mesa llena, cualquier cosa por escuchar esas risas todas las noches, cualquier cosa por ser la familia que ellos merecían. El invierno llegó con una ferocidad que nadie esperaba. Las primeras heladas quemaron los cultivos del huerto. Las tormentas de nieve bloquearon los caminos durante días. El arroyo seco se convirtió en un río de lodo helado, y el viento aullaba por las noches como un animal herido. Elena racionaba la comida con precisión militar. Un trozo de pan por persona en el desayuno, un plato de sopa aguada en el almuerzo, unas papas hervidas en la cena. Ella siempre comía menos, diciendo que no tenía hambre aunque su estómago rugía en protesta. Los niños fingían no darse cuenta, pero lo hacían. Una noche especialmente fría, cuando el viento golpeaba las ventanas y el fuego apenas lograba calentar la habitación, Lucía se acercó a Elena y le tendió su trozo de pan. «No tengo hambre», mintió la niña. Elena sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Tomó el pan, lo partió en 2 y le devolvió la mitad a Lucía. «Comemos juntas», dijo. «Siempre juntas». Lucía sonrió y mordió su mitad con cuidado, como si quisiera que durara para siempre. Tomás seguía trabajando en el rancho de don Julián siempre que el clima lo permitía. El viejo ganadero era un hombre duro, pero justo. Pagaba poco, pero pagaba. Y a veces, cuando nadie miraba, le daba al muchacho un trozo de carne seca o unas manzanas magulladas que ya no podía vender. «Eres buen trabajador», le dijo don Julián una tarde. «¿Tu padre te enseñó bien? ¿Mi padre murió?», respondió Tomás sin emoción. «Lo sé. Todos lo saben. Pero los muertos no desaparecen del todo, muchacho. Viven en lo que nos dejaron». Tomás pensó en esas palabras mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo gris del invierno. Pensó en su padre, un minero silencioso que le había enseñado a trabajar la madera, a cazar conejos, a leer las estrellas. Pensó en su madre, una mujer dulce que cantaba mientras cosía y que siempre olía a jabón de lavanda. Los había perdido, pero no los había olvidado. Y ahora, de alguna manera extraña que no podía explicar, sentía que estaban con él, guiándolo hacia algo nuevo, hacia alguien nuevo.
hacia Elena, la mujer que los había recogido del andén como a perros abandonados, la mujer que compartía su pan aunque ella misma se muriera de hambre, la mujer que les había dado algo que ninguno de ellos había tenido jamás: un hogar. Slow. Tomás no sabía qué era el amor. No lo recordaba, pero si el amor era eso, ese calor que sentía en el pecho cuando Elena le sonreía, esa paz que lo invadía cuando escuchaba su voz, esa certeza de que haría cualquier cosa por protegerla, entonces quizás, solo quizás, estaba empezando a sentirlo. El invierno también trajo visitantes inesperados. Una mañana de diciembre, cuando la nieve cubría el pueblo como un manto blanco, un carruaje negro se detuvo frente a la casa de Elena. Del carruaje bajó un hombre elegante de unos 40 años con bigote engominado y traje de ciudad. Lo acompañaba otro hombre más joven, con aspecto de abogado y un maletín de cuero bajo el brazo. Elena salió sin pase a recibirlos con recelo. Los niños se asomaron por la ventana, tensos como animales ante un depredador. ¿Es usted Elena Montero?, preguntó el hombre del bigote. Soy yo. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Alfredo Durán. Soy el alcalde del distrito. Y este es mi asistente, el licenciado Pardo. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieren? El alcalde miró la casa con una mezcla de desprecio y curiosidad. Nos han llegado informes preocupantes, señora Montero. Dicen que usted tiene bajo su techo a 5 niños que no son suyos. Niños huérfanos que fueron abandonados en la estación hace meses. No fueron abandonados. Los dejaron ahí sin ningún plan. Sin nadie que los cuidara. Exactamente. Y usted, sin ninguna autoridad legal, decidió tomarlos bajo su tutela. Elena sintió que la sangre le hervía. ¿Y qué querían que hiciera? ¿Dejarlos morir de frío en el andén? Lo que quiero decir, continuó el alcalde con voz condescendiente, es que esos niños deberían estar en un orfanato oficial bajo supervisión del Estado, no en una casa que se cae a pedazos, con una mujer sola que apenas puede alimentarse a sí misma. Están bien aquí, están sanos, están seguros. Eso lo determinaremos nosotros. El licenciado Pardo abrió su maletín y sacó un documento oficial. Señora Montero, según la ley, los niños sin tutela legal deben ser entregados a las autoridades competentes. Si usted no puede demostrar que tiene los medios para mantenerlos, nos veremos obligados a llevarlos al orfanato de San Vicente en la capital. El mundo se tambaleó bajo los pies de Elena. El orfanato de San Vicente. Había escuchado historias sobre ese lugar. Niños que trabajaban desde los 5 años. Niños que dormían en catres helados sin mantas. Niños que desaparecían. Y nadie preguntaba qué había sido de ellos. No, dijo con voz firme, no se los van a llevar. El alcalde sonrió con una mueca que pretendía ser compasiva, pero que solo transmitía desprecio. Señora, no tiene opción, la ley es la ley. Entonces deme tiempo. Deme tiempo para demostrar que puedo mantenerlos. El alcalde pareció considerarlo. Luego miró al licenciado, que asintió casi imperceptiblemente. Muy bien, dijo finalmente. Tiene 3 meses. Si para entonces no puede demostrar que tiene un sustento estable, un hogar adecuado y los medios para educarlos, nos llevaremos a los niños. Se subieron al carruaje y desaparecieron por el camino nevado, dejando atrás solo las huellas de las ruedas y un silencio helado. Elena se quedó de pie en la entrada de la casa, temblando, no de frío, sino de rabia, de miedo, de desesperación. 3 meses. Tenía 3 meses para salvar a sus hijos, porque eso eran ya suyos, aunque no los hubiera parido, aunque no compartieran su sangre. Eran suyos, y nadie, ni el alcalde, ni la ley, ni el mundo entero, iba a arrebatárselos. Esa noche reunió a los niños alrededor del fuego. Les contó la verdad sin adornos ni mentiras. Les dijo que había gente que quería separarlos, que ella haría todo lo posible para evitarlo, pero que necesitaba su ayuda. Los niños escucharon en silencio. Cuando Elena terminó de hablar, Tomás se levantó.
Nadie nos va a separar, dijo con una voz más adulta de lo que debería ser. Antes muertos. No digas eso, lo reprendió Elena. Es la verdad. Prefiero morirme antes que volver a estar solo. Marcos y Mateo asintieron con la cabeza. Catalina abrazó su muñeco con fuerza. Y Lucía, la pequeña Lucía, se acercó a Elena y le tomó la mano. Tú eres nuestra mamá, dijo con esa claridad que solo tienen los niños. Nadie puede cambiar eso. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Abrazó a la niña con fuerza. Luego a los demás, 5 cuerpos pequeños apretados contra el suyo. 5 corazones latiendo al unísono. «Vamos a luchar», dijo Elena. «Vamos a luchar juntos y vamos a ganar». No sabía cómo. No tenía un plan. Solo tenía la certeza de que daría hasta su último aliento por proteger a aquellos 5 niños que el destino había puesto en su camino. Y eso, a veces, era suficiente. La noticia de la visita del alcalde corrió por el pueblo como la pólvora. Para el anochecer todos sabían que la forastera estaba en problemas, que le iban a quitar a los niños, que pronto la casa de Soledad volvería a estar vacía. Las mujeres del pozo murmuraban con una mezcla de curiosidad y satisfacción mal disimulada. «Se lo advertí», decía una. Una mujer sola con 5 niños que no son suyos. ¿Qué esperaba? Pero no todas pensaban igual. Doña Remedios, la vieja que había hablado con Elena el primer día, escuchó los comentarios en silencio. Luego se levantó del pozo y caminó hacia la casa de la forastera sin decir una palabra. Llegó al anochecer cuando el humo salía de la chimenea y las ventanas brillaban con la luz tenue de una vela. Golpeó la puerta con sus nudillos artríticos y esperó. Elena abrió con expresión cautelosa. Al ver a la anciana relajó un poco los hombros. «Doña Remedios, ¿qué se le ofrece? Vengo atada a ayudar», dijo la vieja sin rodeos. «Me enteré de lo del alcalde y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese cerdo se lleva a esos niños». Elena parpadeó sorprendida. «¿Por qué quiere ayudarnos? Apenas me conoce». Doña Remedios entró en la casa sin esperar invitación. Miró a su alrededor, evaluando las paredes recién pintadas, los muebles remendados, el fuego crepitando en la chimenea. Luego miró a los niños que la observaban desde un rincón con ojos grandes y asustados. «Conocía a Soledad desde que era niña», dijo la anciana. «Era terca como una mula y dulce como la miel. Igual que tú por lo que veo. Y esos niños, he visto cómo los miras. Cómo te miran ellos. He visto muchas cosas en mis 70 años, niña. Y sé reconocer el amor cuando lo veo». Se sentó en una silla de madera que crujió bajo su peso. «El alcalde Durán es un hombre codicioso. Le importa un comino el bienestar de los niños. Solo quiere esta casa, pero está en ruinas. Las ruinas no tonta, el terreno. Este terreno colinda con los campos de don Julián, y desde hace años Durán ha querido comprarlos para construir una nueva estación de ferrocarril. Pero don Julián siempre se negó a vender. Y ahora que tú estás aquí, ocupando el único terreno que le faltaba para cerrar el trato», Elena sintió que las piezas encajaban en su mente como un rompecabezas macabro. «Quiere quitarme a los niños para quedarse con la casa». «Exactamente. Si demuestras que no eres apta para cuidarlos, te los quita. Y te los quita, no tienes razón para quedarte. Y si te vas, la casa queda abandonada de nuevo y él puede tomarla». Doña Remedios asintió con expresión grave. «Pero hay una manera de evitarlo». «¿Cuál, tía?» «La ley dice que los huérfanos pueden quedarse con un tutor legal si éste demuestra tener medios para mantenerlos. Pero hay otra opción. Si alguien los adopta formalmente, si se convierte en su padre o madre ante la ley, nadie puede quitárselos». Elena frunció el ceño. «Yo no puedo adoptarlos. Soy mujer soltera. La ley no me lo permite». «No, pero una mujer casada sí puede». El silencio que siguió fue denso como la niebla del amanecer.
Elena entendió lo que la anciana estaba sugiriendo antes de que terminara de decirlo. ¿Quiere que me case? ¿Con quién? No conozco a nadie en este pueblo. Doña Remedios sonrió con esa sonrisa de quien guarda secretos desde hace décadas. Hay un hombre, un viudo. Vive en las afueras del pueblo en un rancho pequeño junto al río. Su nombre es Martín Aguilar. Perdió a su esposa hace 5 años y desde entonces vive solo. Es buen hombre, honrado, trabajador y ha estado buscando una compañera, aunque nunca lo admita. Elena sacudió la cabeza. No puedo casarme con un desconocido solo para conservar a los niños. ¿Por qué no? ¿Acaso tienes algo mejor esperándote? Slow. La pregunta tan directa y tan cruel golpeó a Elena como una bofetada. No tenía nada mejor. No tenía nada en absoluto. Solo una casa en ruinas, 5 niños que dependían de ella, y 3 meses para demostrar lo imposible. Lo pensaré, dijo finalmente. Doña Remedios se levantó con dificultad. No pienses demasiado. El tiempo corre, y el alcalde no es de los que esperan. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando atrás solo el eco de sus palabras, y una semilla de esperanza que Elena no sabía si regar o arrancar de raíz. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en su cama de paja pensando en todo lo que había escuchado. Casarse con un desconocido. Entregar su libertad a cambio de proteger a 5 niños que ni siquiera eran suyos. Pero mientras miraba el techo agrietado, escuchando la respiración tranquila de los niños en la habitación de al lado, supo que no tenía opción. Por ellos haría cualquier cosa. Incluso casarse sin amor. Martín Aguilar vivía en un rancho pequeño pero bien cuidado, rodeado de árboles frutales y campos de maíz. Cuando Elena llegó a su puerta acompañada por Doña Remedios, lo encontró partiendo leña en el patio con golpes precisos y rítmicos. Era un hombre alto de hombros anchos y manos callosas. Su rostro curtido por el sol y el trabajo mostraba las líneas de un dolor antiguo, como grietas en la tierra seca. Sus ojos de un marrón oscuro, casi negro, la miraron con una mezcla de sorpresa y cautela. «Martín», saludó Doña Remedios. «Esta es Elena Montero, la sobrina de Soledad». Martín dejó el hacha clavada en el tronco y se limpió las manos en el pantalón. «He oído hablar de usted, la mujer que recogió a los huérfanos del tren». «Los mismos», respondió Elena intentando mantener la voz firme. «Y vengo a pedirle algo». Martín alzó una ceja. «¿Qué puede querer de mí una mujer que apenas me conoce?». Elena respiró hondo. Había ensayado las palabras durante todo el camino, pero ahora frente a ese hombre silencioso y desconfiado se le olvidaron todas. «Necesito casarme», dijo sin rodeos. «Y usted es el único hombre disponible en este pueblo que no me da asco». Doña Remedios soltó una carcajada ronca. Martín, en cambio, no cambió de expresión. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Elena le contó todo. El alcalde, la amenaza, los 3 meses de plazo, la ley que no permitía que una mujer soltera adoptara niños. Le habló de los 5 huérfanos que dormían en su casa, de cómo los había encontrado empapados y hambrientos en el andén, de cómo se habían convertido en su razón de vivir. Martín escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando Elena terminó, él permaneció callado durante un largo momento, mirando el horizonte como si buscara respuestas en las nubes. «¿Y qué gano yo?», preguntó finalmente. Elena no esperaba esa pregunta, pero debería haberla anticipado. Nadie hacía nada gratis en aquel mundo. «Una esposa», respondió. «Alguien que cuide su casa, cocine su comida, lave su ropa. Y compañía, si es eso lo que busca. Amor, no puedo prometer lo que no tengo». Martín la miró fijamente. Sus ojos parecían buscar algo en los de ella, algo que ni él mismo sabía definir. «Mi esposa murió hace 5 años», dijo con voz grave. «La amaba más que a mi propia vida.
Cuando se fue pensé que nunca volvería a sentir nada por nadie. Elena bajó la mirada. Lo entiendo. Yo también perdí algo. Perdí la capacidad de dar vida. 3 veces intenté ser madre. Y 3 veces mi cuerpo me traicionó. Mi esposo me dejó porque era inútil. Eso me dijo. Inútil. El silencio entre ellos se espesó como la miel. 2 personas rotas. 2 vidas marcadas por la pérdida. 2 corazones que habían olvidado cómo latir. Esos niños, dijo Martín después de un rato, los quiere más que a mi propia vida. Haría cualquier cosa por ellos. Cualquier cosa. Martín asintió lentamente. Luego, para sorpresa de todos, incluida la de él mismo, extendió la mano. Entonces acepto. Me casaré con usted, Elena Montero. No por amor, porque ese ya lo di, pero por respeto. Y porque esos niños merecen un hogar. Y usted parece ser lo más cercano a una madre que tendrán jamás. Elena le estrechó la mano. Su piel era áspera, cálida, firme. La mano de un hombre que sabía trabajar, que sabía luchar, que sabía perder y seguir adelante. Gracias, dijo con la voz quebrada. No me agradezca todavía. El matrimonio es difícil incluso cuando hay amor. Sin él, será un infierno. Prefiero el infierno con usted que el cielo sin mis hijos. Martín sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. Entonces vamos a casarnos, señora Montero. Y que Dios nos ayude a los 2. La boda se celebró una semana después, en la pequeña iglesia de San Jacinto del Valle. No hubo flores, ni música, ni invitados elegantes. Solo el padre Lorenzo. Doña Remedios como testigo. Y los 5 niños sentados en el primer banco mirando con ojos grandes, mientras Elena y Martín intercambiaban votos que no prometían amor, sino lealtad. Cuando el padre dijo los declaró marido y mujer, Lucía aplaudió con entusiasmo infantil. Los gemelos se miraron confundidos. Catalina abrazó su muñeco con fuerza. Y Tomás observó a Martín con una mezcla de recelo y esperanza, como un perro callejero que no sabe si la mano que se acerca viene a acariciarlo o a golpearlo. Después de la ceremonia, todos caminaron juntos hacia el rancho de Martín, que ahora sería su hogar. La casa de Elena era demasiado pequeña para 7 personas, y el rancho ofrecía más espacio, más tierra, más posibilidades. Pero la transición no fue fácil. Martín era un hombre de rutinas estrictas y silencios prolongados. Se levantaba antes del alba, trabajaba hasta el anochecer y cenaba sin decir más de 10 palabras. No era cruel ni violento, pero tampoco era cálido. Era como una roca en medio de un río, sólido, inmutable, indiferente a las corrientes que lo rodeaban. Los niños le tenían miedo al principio, sobre todo Lucía, que lloraba cada vez que él entraba en la habitación, y los gemelos que huían a esconderse cuando escuchaban sus pasos. Elena intentaba mediar, suavizar las asperezas, construir puentes entre ese hombre cerrado y esos niños heridos. Pero era difícil, muy difícil. Una noche, después de una cena especialmente silenciosa, Tomás se acercó a Elena mientras ella lavaba los platos. ¿Por qué te casaste con él?, preguntó en voz baja. Ya sabes por qué, para que no nos separen. Pero no lo amas. El amor no siempre viene primero, Tomás. A veces llega después, o no llega nunca. Pero eso no significa que no podamos respetarnos, cuidarnos, construir algo juntos. Tomás frunció el ceño. Mis padres tiempo musispadia se amaban, se besaban, se reían, se abrazaban. Tú y él ni siquiera se miran. Elena dejó el plato que estaba secando y miró al muchacho a los ojos. Tu padre y tu madre tuvieron suerte. Se encontraron jóvenes, se enamoraron, construyeron una vida juntos. Yo no tuve esa suerte. Pero eso no significa que mi vida no valga la pena. Y no significa que lo que estamos construyendo aquí no sea valioso. Tomás pareció considerar esas palabras. Luego, con una madurez que partía el corazón, preguntó:
¿Crees que algún día él nos querrá? Elena miró hacia la puerta donde Martín fumaba su pipa en el porche. Solo. Como siempre. No lo sé, admitió. Pero creo que podemos enseñarle. Y esa, quizás, era la esperanza más frágil y más poderosa de todas. Las semanas pasaron y la primavera comenzó a asomarse tímidamente entre las montañas. El hielo se derritió, los pájaros regresaron y los campos se tiñeron de un verde suave que prometía abundancia. Pero dentro del rancho, el invierno emocional persistía. Martín y los niños coexistían como extraños bajo el mismo techo. Él los evitaba, ellos le temían. Las comidas eran silenciosas, las noches tensas. Elena hacía malabares para mantener la paz. Pero cada día se sentía más agotada, más sola, más desesperada. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras Martín reparaba el techo del establo, una tormenta se desató de repente. Rayos, truenos, lluvia torrencial. Los niños corrieron a refugiarse en la casa, pero Catalina, la niña de 6 años, se quedó paralizada en medio del patio, abrazando su muñeco, llorando de terror. Los truenos siempre la aterrorizaban. Le recordaban al estruendo del derrumbe que había matado a sus padres. Elena estaba dentro de la casa ocupada con Lucía, que tenía fiebre otra vez. No vio lo que pasó afuera, pero Martín sí. Desde lo alto del tejado vio a la niña pequeña temblando en la lluvia, con el vestido empapado y los sollozos ahogados por el estruendo del cielo. Y algo se movió en su pecho, algo que llevaba años dormido. Bajó del techo de un salto sin importarle la lluvia ni el barro. Corrió hacia Catalina. Se arrodilló frente a ella y, sin pensarlo, la tomó en brazos. La niña se estremeció aterrorizada. Nadie la había cargado desde que su madre murió. Nadie la había abrazado con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Martín la llevó adentro, la envolvió en una manta y se quedó junto a ella hasta que dejó de temblar. No dijo nada, no sabía qué decir, solo la sostuvo torpemente, como un hombre que ha olvidado cómo ser tierno, pero que intenta recordarlo. Cuando Elena bajó las escaleras y vio la escena, se detuvo en seco. Martín, el hombre de piedra, el viudo silencioso, estaba sentado junto al fuego con una niña dormida en sus brazos, acariciándole el cabello con una delicadeza que ella no creía posible. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez, Elena vio algo en los ojos de Martín que no había visto antes. Miedo. No miedo de los truenos ni de la tormenta. Miedo de sentir, miedo de volver a amar y volver a perder. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena se sentó junto a Martín en el porche. La tormenta había pasado y el cielo estaba lleno de estrellas. «Gracias», dijo ella, «por lo que hiciste con Catalina». Martín no respondió de inmediato. Fumó su pipa en silencio mirando el horizonte oscuro. «Me recordó a mi hija», dijo finalmente con la voz ronca. «Tenía la misma edad cuando murió. La fiebre se la llevó en 3 días. No pude hacer nada para salvarla». Elena sintió que el corazón se le encogía. «No lo sabía. Lo siento mucho». Después vino mi esposa. El dolor la consumió. Dejó de comer, dejó de hablar. Una mañana, simplemente no despertó. Los doctores dijeron que fue el corazón. Yo sé que fue la tristeza. Se quedaron en silencio durante un largo momento. 2 personas rotas compartiendo su quebranto bajo las estrellas. «Por eso me cerré», continuó Martín, «porque amar duele, perder destruye. Y yo no quería volver a sentir ninguna de las 2 cosas». Elena extendió la mano y tocó la de él. Fue un gesto tímido, casi imperceptible, pero él no la retiró. «Estos niños te necesitan», dijo ella suavemente. «No como padre, no todavía, pero como alguien que les demuestre que los hombres también pueden ser buenos, que pueden proteger sin destruir, que pueden quedarse». Martín miró sus manos unidas, luego miró a Elena.
y en sus ojos por primera vez ella vio algo parecido a la esperanza. «No sé si puedo ser lo que necesitan», admitió. «Nadie sabe. Yo no sabía si podía ser madre. Todavía no lo sé. Pero lo intento. Cada día lo intento. Y eso es lo único que podemos hacer». Martín asintió lentamente. Luego, con una torpeza que lo hacía casi tierno, apretó la mano de Elena. «Entonces lo intentaré», dijo. «Por ellos. Y quizás también por ti». Slow. No fue una declaración de amor, no fue un juramento eterno, pero fue un comienzo. Y a veces, los comienzos son todo lo que necesitamos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El plazo del alcalde se acercaba, y Elena vivía con el corazón en un puño esperando el momento en que Durán apareciera para llevarse a sus hijos. Pero el momento no llegaba. Y mientras tanto, algo milagroso estaba ocurriendo en el rancho. Martín empezó a cambiar, poco a poco, como el hielo que se derrite bajo el sol de primavera. Primero fueron pequeños gestos. Una sonrisa tímida a Lucía durante el desayuno. Una mano en el hombro de Tomás después del trabajo. Una historia contada a los gemelos antes de dormir. Luego vinieron los grandes gestos. Construyó una casita de muñecas para Catalina con sus propias manos, tallando cada detalle con la paciencia de quien redescubre el placer de crear. Enseñó a Tomás a montar a caballo, pasando horas en el campo hasta que el muchacho cabalgaba con la confianza de un jinete veterano. Fabricó una pequeña carreta para que los gemelos jugaran, arrastrándolos él mismo por el patio mientras ellos reían a carcajadas. Los niños que al principio le temían, comenzaron a buscarlo, a esperarlo cuando regresaba del campo, a pedirle que los llevara a pasear, a llamarlo. Primero tímidamente y luego con naturalidad creciente. Don Martín. Y después solo Martín. Y finalmente, en un susurro que ninguno de los dos admitía escuchar, «Papá». Fue Lucía la primera en decirlo en voz alta. Una noche, cuando Martín la arropaba después de un cuento, la niña le rodeó el cuello con sus bracitos y susurró: «Buenas noches, papá». Slow. Martín se quedó inmóvil. Sintió que algo se rompía dentro de él, pero no era dolor, era algo diferente, algo que llevaba años sin sentir, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. «Buenas noches, pequeña», respondió con la voz ronca. «Buenas noches, hija». Elena observaba desde la puerta con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Aquello era más de lo que había soñado, más de lo que se había atrevido a esperar. El día del plazo llegó sin fanfarria. El alcalde Durán apareció en el rancho con su asistente, el licenciado Pardo, y una expresión de satisfacción prematura en el rostro. «Señora Montero», saludó con falsa cortesía. «O debería decir señora Aguilar. Me enteré de su matrimonio. Muy conveniente». Elena lo recibió en el porche con la espalda recta y la mirada firme. Martín estaba a su lado con los brazos cruzados y expresión pétrea. «¿Qué quiere, alcalde? Vengo a inspeccionar las condiciones en las que viven los niños y a verificar que usted tiene los medios para mantenerlos». Como acordamos, durante las siguientes 2 horas, Durán recorrió el rancho con ojo crítico, buscando cualquier falla, cualquier excusa para declarar el hogar inadecuado. Pero no encontró nada. Las habitaciones estaban limpias, los niños sanos, la despensa llena, los campos bien cultivados. Los niños se comportaron con una madurez que sorprendió incluso a Elena. Tomás respondió a las preguntas del licenciado con seguridad y respeto. Los gemelos mostraron sus tareas escolares escritas con letra prolija en cuadernos que Elena les había conseguido. Catalina ofreció al alcalde una flor del jardín que ella misma había plantado. Y Lucía, la pequeña Lucía, cantó una canción que Martín le había enseñado, con una voz clara y dulce, que hizo sonreír hasta al severo licenciado Pardo. Cuando la inspección terminó, Durán apretó la mandíbula con frustración apenas disimulada. «Todo parece estar en orden.
admitió a regañadientes. Pero esto no ha terminado. Seguiré vigilando. Un solo error, un solo problema. Y me llevaré a esos niños. No habrá errores, respondió Elena. Estos niños tienen un hogar, una familia y 2 padres que los aman. Eso es más de lo que muchos niños tienen en su precioso orfanato. Durán la miró con odio apenas contenido. Luego se dio la vuelta y subió a su carruaje sin despedirse. Cuando el carruaje desapareció por el camino, Elena sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en Martín, que la sostuvo con firmeza. «Lo logramos», susurró ella. «¿Lo lograste tú?», respondió él. «Yo solo vine a ayudar». Pero Elena sabía que eso no era cierto. Lo habían logrado juntos, todos, como familia. Esa noche celebraron con una cena especial. Martín sacrificó un pollo del corral. Elena preparó un pastel de manzana con las frutas del huerto. Y los niños decoraron la mesa con flores silvestres que habían recogido durante el día. Comieron, rieron, contaron historias. Por primera vez desde que Elena había llegado a San Jacinto del Valle, la casa se llenó de una alegría genuina, sin sombras de miedo ni incertidumbre. Cuando los niños se fueron a dormir, Elena y Martín se quedaron solos junto al fuego. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio de complicidad, de entendimiento, de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Elena», dijo Martín de pronto rompiendo el silencio. «Sí, cuando nos casamos, dijiste que no podías prometerme amor porque no lo tenías». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Lo recuerdo, ¿todavía piensas lo mismo?». Ella lo miró. Miró sus ojos oscuros, su rostro curtido, sus manos callosas que habían aprendido a acariciar con ternura. Miró al hombre que había entrado en su vida como un extraño y se había convertido en su compañero, su aliado, su roca. «No», admitió en voz baja. «Ya no pienso lo mismo». Martín extendió la mano y le acarició la mejilla. Fue un gesto torpe e inseguro, como el de alguien que está reaprendiendo un idioma olvidado. «Yo tampoco», dijo. «No sé si esto es amor. No sé si alguna vez volveré a sentir lo que sentí por mi primera esposa. Pero sé que cuando te veo, algo dentro de mí se calma. Sé que cuando no estás, te extraño. Y sé que haría cualquier cosa por protegerte a ti y a esos 5 niños que ya son tan míos como tuyos». Elena sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que había olvidado cómo se sentía. Felicidad, plenitud, pertenencia. «Entonces construyamos sobre eso», dijo con la voz temblorosa. «No importa cómo lo llamemos. Construyamos sobre lo que tenemos». Martín asintió, y luego, por primera vez desde que se conocieron, la besó. No fue un beso apasionado ni arrebatador. Fue un beso tímido, lleno de promesas no dichas y de heridas que empezaban a sanar. Fue el beso de 2 personas rotas, que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba. Los años pasaron como las estaciones, lentos y rápidos a la vez, llenos de pequeños momentos que se convertían en recuerdos eternos. Tomás creció hasta convertirse en un hombre fuerte y responsable, trabajando junto a Martín en el rancho y soñando con estudiar para ser maestro. Los gemelos Marcos y Mateo desarrollaron personalidades distintas. Uno se inclinó por la herrería, el otro por la carpintería, pero ambos compartían el mismo corazón generoso. Catalina floreció en una joven artista que pintaba cuadros del paisaje y cosía vestidos hermosos para las mujeres del pueblo. Y Lucía, la pequeña Lucía, que una vez estuvo al borde de la muerte, se convirtió en la cantante más dulce de San Jacinto del Valle, llenando la iglesia con su voz cada domingo. Elena y Martín envejecieron juntos, como 2 árboles que han crecido lado a lado hasta entrelazar sus raíces. El amor que había empezado como un acuerdo práctico
se transformó en algo más profundo, más sólido, más verdadero que cualquier romance de cuento. No era un amor de grandes gestos ni de palabras floridas. Era el amor de las manos que se buscan bajo la mesa, de las miradas que dicen todo sin decir nada, de los silencios compartidos que valen más que 1000 conversaciones. El alcalde Durán murió de un infarto años después, amargado y solo, olvidado por todos. La estación de ferrocarril que había soñado construir nunca se materializó, y la casa de soledad que Elena había heredado y restaurado se convirtió en una escuela para niños del pueblo, fundada por Tomás cuando cumplió su sueño de ser maestro. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían doradas sobre el rancho y el sol teñía el cielo de naranja, Elena se sentó en el porche con Martín, como lo hacían cada día desde hacía décadas. Los niños ya adultos habían venido a visitarlos con sus propias familias. El patio estaba lleno de risas de nietos, de conversaciones animadas, de vida. Lucía se acercó a ellos con un bebé en brazos, su primer hijo, un niño de ojos grandes y sonrisa fácil. «Mamá, papá», dijo, «quiero que conozcan a su nieto. Se llama Martín como tu papá, y su segundo nombre es Elena». Elena sintió que el corazón se le desbordaba. Tomó al bebé en brazos mirando ese rostro diminuto que era mezcla de todos ellos, de todas las generaciones, de todo el amor que habían construido. «Bienvenido a la familia», susurró. «Bienvenido a este hogar que empezó con 5 niños abandonados y una mujer que no podía tener hijos». Martín le pasó el brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. «Y que terminó con esto», dijo señalando el patio lleno de risas de vida de amor. «Con una familia más grande de lo que jamás soñamos». Elena apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la paz que solo dan los años vividos con plenitud. «¿Te arrepientes?», preguntó como había preguntado cientos de veces a lo largo de los años, «de haberte casado conmigo, de haber aceptado a estos niños». Martín la miró con esos ojos que ya conocían cada rincón de su alma. «Cada día me arrepiento menos», respondió como respondía siempre. «Y hoy, menos que nunca». Se quedaron allí juntos, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas, mientras sus hijos, sus nietos, su familia, llenaban el aire con el sonido más hermoso del mundo. El sonido de un hogar. Slow. El tren que una vez dejó a 5 huérfanos en una estación olvidada había cambiado el destino de todos ellos, no porque el destino fuera amable, sino porque una mujer tuvo el coraje de bajarse del último vagón. Una mujer que no podía tener hijos y que terminó siendo madre de 5. Una mujer que creía que su cuerpo era una tumba y que descubrió que podía ser un jardín. Una mujer que buscaba un lugar donde desaparecer y que encontró un lugar donde florecer. Porque a veces los milagros no vienen del cielo, vienen de las decisiones que tomamos cuando todo parece perdido. Vienen del amor que damos cuando creemos que no nos queda nada. Vienen de quedarse, cuando todos los demás se van. Y esa, quizás, es la lección más importante de todas. Que no importa cuán roto estés, siempre hay alguien esperando que te quedes. Si estás pasando por un momento difícil ahora mismo, si sientes que el mundo te ha dado la espalda, recuerda esta historia. Recuerda a Elena. Recuerda a esos 5 niños. A veces la familia que necesitas no es la que te tocó por sangre, es la que eliges construir. Es la que aparece cuando menos lo esperas. Y a veces, solo a veces, el destino pone a las personas correctas en tu camino. Lo único que tienes que hacer es quedarte. Cuéntame desde qué país nos escuchas y qué parte te tocó más el corazón. Y si crees que el amor puede unir lo que la vida rompe, suscríbete y acompáñanos en Cuentos de Época, donde cada historia nos recuerda que el destino no siempre elige a los más fuertes, sino a los que nunca dejan de intentar.